Berenice, uno de los primeros relatos que escribió Poe, se publicó por primera vez en el Southern Literary Messenger en marzo de 1835. Poe, en agosto del mismo año, se trasladaría a Richmond para trabajar en esta revista en la que ocupó el cargo de redactor jefe. A su fundador, Thomas Willis White, le escribiría desde Baltimore una carta, el 30 de abril, en la que le hace referencia a Berenice. La desdicha es diversa. La desgracia en la tierra es multiforme, desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. Sus colores son como los de este, variados, distintos y de todos modos íntimamente fundidos. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad, de la alianza y de la paz un símil de dolor? Pero igual que en la ética, el mal es consecuencia del bien. Así, en realidad, de la alegría nace la tristeza. Ya sea que el recuerdo de la dicha cause la angustia del momento, ya sea que las agonías que son tengan su origen en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaeus. No mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en el país castillo más cargado de gloria y de años que mi melancólica y sombría heredad. Desde hace mucho tiempo, nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, como el carácter de la mansión familiar, en los frescos del gran salón, en las tapicerías de los dormitorios, en el cincelado de los pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y, en fin, en la naturaleza tan peculiar de los libros. Hay elementos más que suficientes para justificar tal creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con la biblioteca y sus volúmenes, de los que no diré nada más. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero sería simplemente ocioso decir que yo no he vivido antes, que el alma no tiene una existencia anterior. ¿Lo niega usted? No disputemos acerca de esta materia. Estoy convencido y no trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes. Un recuerdo que no será excluido, una especie de memoria parecida a una sombra vaga, variable, indefinida, vacilante. Y de esa sombra esencial me será imposible deshacerme mientras brille el sol de mi razón. Fue en esa habitación donde nací, surgiendo así de la larga noche que parecía ser, pero que no era, la no existencia, para encontrarme repentinamente en un país maravilloso, en un palacio de fantasía, en los extraños dominios del pensamiento y de la erudición monásticas. No es raro que mirase a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que desperdiciara mi niñez entre libros y disipara mi juventud en ensueños. Pero sí es raro que transcurrieran los años y que mientras pasaban el apogeo de la madurez me encontrara aún viviendo en la heredad de mis antepasados. Sí, es asombrosa la paralización que subyugó las fuentes de mi vida. Asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más simples. Las realidades del mundo me afectaban como visiones, y solamente como mientras que las ideas locales del país de los sueños, en cambio,
se convertían no en el pasto de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi sola y entera existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión, pero crecimos de distinta manera. Yo enfermizo, envuelto en melancolía, en tristeza. Ella, en cambio, ágil y graciosa, desbordante de energía, llena de fuerza. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo vivía encerrado en mí, entregado apasionadamente en cuerpo y alma a la reflexión, a la meditación más intensa y penosa. Ella, vagando indolente a través de la vida, sin pensar en las sombras del camino, ni en la huida silenciosa de las horas de alas negras. Berenice. Invoco su nombre. Berenice. Y de las ruinas grises de mi memoria se yerguen a esa voz, a esos recuerdos, otros miles tumultuosos. Su imagen está viva, ahí, viva en mí, como en los primeros días de su alegría y de su júbilo. Encantadora y fantástica belleza. Sílfide entre los arbustos de Arnhem. Náyade entre sus fuentes. Pero no. Todo es misterio y terror. Y esta es una historia que no debo contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, se abatió sobre su cuerpo como el simón. Y hasta cuando la contemplaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, sus costumbres, su carácter. Y de la forma más sutil y terrible, llegó incluso a perturbar su identidad. El destructor venía y se iba. Pero la víctima, la verdadera Berenice, ¿dónde estaba? No la conocía o no la reconocía como Berenice. En la numerosa serie de enfermedades producidas por aquel fatal y principal ataque que operó una revolución tan horrible en el ser físico y moral de mi prima, se ha de mencionar como la más aflictiva y tenaz una especie de epilepsia que con frecuencia acababa en catalepsia que se parecía a la muerte y de la que se despertaba algunas veces de una manera totalmente brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, porque me han dicho que no debería darle otro nombre, aumentó rápidamente y al fin asumió un carácter monomaníaco de nueva y singular especie, ganando en vigor a cada hora y a cada momento. Y por último, tuvo sobre mí el más incomprensible ascendiente. Tal monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia metafísica designa como facultades de atención. Es más que probable que no me entiendan, pero temo en verdad que no me sea absolutamente imposible darles una idea exacta de aquella nerviosa intensidad de interés con la que, en mi caso, la facultad de meditar se aplicaba y se dormía en la contemplación de los objetos más vulgares del mundo. Reflexionar largas, incansables horas con mi atención fijada en algún trivial dibujo hecho en el margen o en la tipografía de un libro. Estar absorto durante buena parte de un día de verano en la peregrina sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería o sobre la puerta,
perderme durante toda una noche mirando la tranquila llama de una lámpara o las ascuas de un fuego, soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido, gracias a la continua repetición, deja de comunicar la menor idea a la mente. Perder todo sentido del movimiento o de la existencia física por medio de la absoluta quietud del cuerpo, mantenida larga y obstinadamente. Tales eran algunas de las más comunes y de las menos perniciosas aberraciones de mis facultades mentales. Aberraciones que sin duda no pueden explicarse. Pero, por favor, que no se me entienda mal. La excesiva, intensa y mórbida atención así suscitada y excitada por objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con la tendencia a la meditación, común a todos los hombres, y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudiera parecer, una condición grave, ni la exageración de una tendencia semejante, sino un estado primario y esencialmente distinto, diferente. En un caso, el soñador o el fanático, interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que al final de un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad, encuentra el incentivo o causa primaria de sus reflexiones enteramente desvanecido y olvidado. Desde mi perspectiva, el punto de partida era invariablemente trivial, frívolo, aunque adquiría a través del centro de mi imaginación enfermiza una importancia refleja e irreal. Hacía pocas deducciones, si es que realmente hacía alguna, y en ese caso volvían obstinadamente al objeto primordial como a un centro. Las meditaciones nunca eran agradables, y al final de la ensoñación, la primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo principal de la enfermedad. En una palabra, la facultad del espíritu más particularmente excitada en mí era el de atención, y en el caso del soñador, el de la especulación. Mis libros en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá por su naturaleza imaginativa e inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. Me acuerdo muy bien, entre otros, del tratado del noble italiano Celin Secundus Curio, de Amplitudine Beati Regnis Dei, de la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y de Carne Christi, de Tertuliano, cuyo ininteligible pensamiento, el Hijo de Dios ha muerto, más creíble cuanto más incongruente y sepultado resucitó, algo tan cierto como imposible, absorbió exclusivamente todo mi tiempo durante varias semanas en una laboriosa y poco fructífera investigación. Se verá por lo dicho que, arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón semejaba a ese risco marino del cual Ptolomeo Hefestión, que resistía firme en los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y de los vientos, pero temblaba al contacto de la planta que es llamada asfódelo, de tallo erguido y flores blancas. A un observador descuidado parecerá muy simple y fuera de duda que la terrible alteración producida en la condición moral de Berenice por su deplorable enfermedad debió proporcionarme algunos motivos para ejercitar aquella intensa y anormal meditación cuya naturaleza he explicado con tanta dificultad. En los intervalos lúcidos de mi mal,
Su calamidad me daba pena. Y muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia amargamente en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan extraña y súbita. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad y eran como las que se hubieran presentado en circunstancias semejantes a los hombres comunes. En cuanto a su enfermedad, fiel a su carácter propio, se nutría con los cambios menos importantes, pero más impresionantes, que se manifestaban en el sistema físico de Berenice, en la singular y terrible distorsión de su identidad personal. Durante los días más luminosos de su belleza incomparable, puede que nunca la había amado. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos míos nunca habían sido del corazón y mis pasiones siempre eran de la mente. En las tempranas, brumosas horas de la mañana, en las entrelazadas sombras del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había pasado rauda ante mis ojos, no como la Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser de la tierra, sino como una abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan abstrusa cuanto inconexa. Y entonces yo me estremecía en su presencia, palidecía cuando se acercaba. No obstante, aunque lamentándome amargamente de su deplorable condición de caducidad, me acordé de que había amado mucho tiempo y que en un momento aciago le hablé de matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos, que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté, creyéndome solo, en el gabinete de la biblioteca. Pero no estoy solo. La veo ante mí. Berenice. ¿Acaso es mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera o la incierta luz crepuscular de la estancia o los pliegues grises que caen alrededor de su figura, lo que causa en ella un contorno tan vacilante e indefinido? No dice ni una sola palabra, y yo por nada del mundo me atrevería a pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado cruza mi cuerpo. Me oprime una sensación de insoportable ansiedad. Una curiosidad devoradora invade mi alma. Me hundo en el asiento, sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en Berenice. Está excesivamente delgada, y ni un vestigio de lo que era descubro en su figura. Su rostro, que ardorosamente miro. Oh, Berenice. La frente es alta, muy pálida, raramente serena. Su cabello, antes de un negro azabache, ahora cae parcialmente sobre la frente, sombreando las sienes hundidas con innumerables rizos de un rubio reluciente que por su matiz fantástico contrastan con la melancolía que impera en su rostro. Sus ojos no tienen vida ni brillo. Diríase que carecen de pupilas. No puedo. Tengo que apartar mi vista de su mirada vidriosa.
Sus labios contraídos se abren. Sonríe de una forma que no olvidaré nunca. Aparecen sus dientes. Sus dientes. Mejor muerto que verlos. Una puerta que se cerró me causó una gran agitación. Levantando los ojos, vi que mi prima había salido de la biblioteca, pero de mi cerebro no se había ido el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni una pequeña mancha en su superficie, ni una sombra de su esmalte, ni una mella en sus bordes existió que no grabase en mi memoria. Los vi entonces claramente, más claramente que nunca. Los dientes. Los dientes. Estaban aquí y allí, en todas partes ante mí, visibles, tangibles, largos, estrechos, excesivamente blancos, con los pálidos labios contorsionándose alrededor de ellos, como en el momento mismo en que empezaron a distenderse los dientes de Berenice. Entonces se produjo la furia plena de mi monomanía y luché en vano contra su irresistible y extraña influencia. Entre el número infinito de objetos del mundo exterior, yo solo tenía ideas para los dientes. Causaban en mí un deseo frenético. Todas las demás cosas, todos los intereses, fueron absorbidos por aquella única contemplación. Ellos, solo ellos, quedaban presentes para mi mirada puramente mental. Y ellos, en su singular individualidad, llegaron a ser la esencia de mi vida cerebral. Los vi desde todos los ángulos. Estudié sus características. Les hice adoptar todas las aptitudes. Pensaba acerca de su conformación. Reflexionaba sobre su naturaleza. Me estremecía, atribuyéndoles en mi imaginación una facultad de sensación y de sentimiento, y hasta sin los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho de Mademoiselle Salvé que todos sus pasos eran sentimientos, y de Berenice creí más seriamente que todos sus dientes eran ideas. Ideas. Tal insensato pensamiento fue lo que me destruyó. Ideas. He ahí, pues, por qué los codiciaba tan locamente. Sentía que solo su posesión podía devolverme la paz y restablecer mi razón. Llegó la noche sobre mí, y entonces vino la oscuridad para irse tras un rato. Y un nuevo día despuntó, y las brumas de una segunda noche se acumularon, y yo seguía inmóvil, sentado en aquella estancia solitaria, siempre sentado, sumido en mi meditación, y sin dejar el fantasma de los dientes de mantener su influencia terrible, hasta el punto que, con la más viva y la más horrorosa claridad, flotara en el aire a través de la luz y las sombras cambiantes de la biblioteca. Irrumpió en mis sueños un gran grito como de horror y consternación. Tras una pausa, oí voces desoladas, entrecortadas, gemidos de dolor, de pena. Me levanté de mi asiento y abrí de par en par una de las puertas de la biblioteca. ¿Qué ocurre? Berenice,
¿Qué? Berenice ya no existe. ¿Que no existe? Por la mañana sufrió un ataque de epilepsia. Y ahora... ¡Berenice! ¡Berenice! Al caer la noche, la tumba estaba lista para recibir a su ocupante, así como terminados todos los preparativos del entierro. Con el corazón lleno de angustia y oprimido por el temor, me dirigí con repugnancia al dormitorio de la muerta. La habitación era amplia, muy sombría, y a cada paso topaba con los preparativos del entierro. Las cortinas del lecho estaban corridas alrededor del ataúd. En él yacía todo lo que quedaba de Berenice. ¿Quiere ver su cuerpo? No vi que ningún labio se moviera. No obstante, la pregunta me la hizo alguien. No podía negarme. Levanté suavemente las sombrías colgaduras, pero al dejarlas caer de nuevo, estas lo hicieron sobre mis hombros, separándome así de los demás, del mundo de los vivos, encerrándome con la difunta. Es horrible. Toda la atmósfera huele a muerte, pero el vaho que emana del ataúd me hace daño. Será exhalado por el cadáver. Daría todo lo que poseo por salir, por huir de este lugar tan pernicioso, respirar el aire puro de los cielos eternos. Pero no puedo moverme. Mis rodillas flaquean. Estoy como arraigado al suelo, mirando muy fijamente al cadáver, rígido, tendido en el féretro. Pero es posible. ¿Acaso estoy loco? Se ha movido un dedo de ella en la mortaja blanca que la cubre. Si aparto el velo. ¡Ah, Dios! La venda que le sostenía las mandíbulas se han desatado. Y los labios se retuercen en una especie de sonrisa. Y tras ellos los dientes blancos, relucientes de Berenice, sus espantosos dientes. Me miran, sí, ellos me miran. Logré apartarme del lecho y sin pronunciar ni una palabra salí corriendo de aquella estancia de misterio, de horror y de muerte. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y agitado. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada. Pero de aquel triste periodo intermedio no tenía conocimiento real, o por lo menos definido. Sin embargo, el recuerdo de ese tiempo estaba lleno de horror. Un horror más horrible por ser vago y un terror más terrible por su ambigüedad. Era como una página pavorosa del registro de mi existencia, enteramente escrita con recuerdos oscuros, terribles e inconexos. Me esforcé en descifrarlos, pero en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía seguir sonando en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Pero qué? ¿Qué? Me hice la pregunta en voz alta. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué? ¿Qué? En la
mesa a mi lado brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No era una caja de un estilo notable y la había visto frecuentemente porque pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo había ido a parar allí, encima de mi mesa? ¿Y por qué me estremecía al mirarla? Cosas que no tenían explicación. Mis ojos acabaron cayendo sobre las páginas abiertas de un libro en el que había una frase subrayada. Eran las extrañas, vulgares y simples palabras de un poeta. Ibn Zayyad, diceban mi jodals, si sepilcrum amicae visitaren, curas meas aliquantulum fore levatas. Mis amigos me dijeron que de visitar el sepulcro de mi amiga, mis preocupaciones serían notablemente aliviadas. ¿Por qué al leer la frase mis cabellos se han erizado y mi sangre se heló en las venas? ¿Quién ahora? Uno de los sirvientes. Está pálido, con la mirada extraviada. Diría que presa del terror. ¿Qué ocurre? Un grito salvaje, pavoroso, ha turbado el silencio de la noche. Nos reunimos todos los sirvientes. Buscamos el origen del sonido. ¿Y? Una tumba ha sido violada. Y un cadáver desfigurado, sin mortaja. ¿Qué? Aún respira. Su corazón palpita. Aún está vivo. Su ropa, señor. ¿Qué pasa con mis ropas? Están manchadas de sangre y llenas de barro. Y sus manos tienen sangre en las uñas. Sangre coagulada. Sangre en mis manos. Y contra esa pared, una pala. ¡Ah! Tomé la caja, pero no podía abrirla. Temblaba. Acabó deslizándose de mis manos, cayendo pesadamente al suelo. De la caja, entrechocando, han rodado. Son instrumentos de cirugía dental. Pero también hay unos objetos pequeños, blancos, marfileños. Son, sí, 20, 22, 24, 28, 30 y 32. Los dientes de Berenice.